Oración para que el Señor nos bendiga y nos guíe en este estudio. Padre bueno, te damos muchas gracias en esta tarde. Queremos glorificar tu nombre, queremos exaltarte y queremos reconocerte como nuestro Dios soberano, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Te queremos reconocer también como el Dios del Evangelio, aquel Dios que en su corazón pensó este plan de redención. Tú que no fuiste tomado por sorpresa, Señor, con los eventos históricos que nosotros ya conocemos, revelados en tu palabra, sino que los planificaste meticulosamente. Pensaste un día en nosotros también. Pensaste un día en salvarnos a través del sacrificio de Jesucristo, de alcanzarnos, Señor, de transformarnos. Por eso en esta tarde queremos darte la gloria y bendecirte. Queremos alabar tu nombre, queremos glorificarte y queremos darte gracias por el día de vida que nos das, por las bendiciones que hemos experimentado en este día, pero especialmente por esta bendición, Señor, que significa poder ser cuerpo al conectarnos mutuamente en torno a tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra es lumbrera a nuestro caminar. Tu palabra es la que permite que nuestro camino sea limpiado, que nuestra vida sea edificada en ti. Y por eso en esta hora te glorificamos por ella, te exaltamos por ella y te pedimos a ti, Espíritu Santo, que tú nos bendigas en esta tarde de estudio, de reflexión. No queremos escucharme a mí, no queremos escuchar ideas humanas, no queremos que nuestros pensamientos sean los que se impongan, sino que queremos escucharte a ti, Espíritu Santo. Y sabemos que tú respaldas tu palabra y para eso oramos para que tú nos des comprensión, iluminación, y para que nos guardes, Señor, de errores, de interpretaciones privadas, de herejías y de cuántos errores, Señor, en los que nuestro corazón es propenso. Te pedimos sobre todo, Señor, que tú ilumines esos rincones oscuros de nuestro corazón que muchas veces se niegan o se resisten a tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús para que no estemos pensando en otras personas cuando escuchemos tu palabra, en lo que otros tienen que cambiar, sino que verdaderamente nos miremos atentamente, que nos veamos en el reflejo puro de tu palabra y que nuestro corazón sea ablandado, Señor, disciplinado, sea restaurado, edificado por ti. Señor, te doy gracias porque tú estás con nosotros, creemos en ti y te glorificamos por eso. Quédate con nosotros en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a partir. Reitero a todos los que se han unido, mis disculpas por la demora. Es un evento único, irrepetible. No, puede volver a suceder, pero espero que no. Tuvimos una dificultad ahí técnicas con el computador. Pero bueno, vamos entonces a lo que nos convoca. Vamos a estudiar durante el día de hoy, durante nuestro estudio, probablemente los versículos del 16 hasta el 32 como más fuerte, pero vamos a hacer una introducción breve en torno a los versículos que quedaron esbozados la semana pasada, donde estuvimos un poco meditando en torno al corazón pastoral de Pablo y cuáles eran las intenciones, ¿cierto? O cuáles eran sus afanes, sus anhelos, y qué es lo que él valoraba tanto en torno al Evangelio. Para que nos quede bien claro, primero vamos a leer, así que le voy a pedir a alguien que pueda leer el capítulo 1 del versículo 8 al 15, para que tengamos ahí una lectura de repaso. ¿Quién levanta la manito y se ofrece para leer? Bien, Javi o Clau, no sé. Yo pide. Fui a buscar la Biblia, por eso estaba aquí. Del 8 al 15. El 1 del 8 al 15, ya. Sí. Súper. Ya, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en el Espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bien, muchas gracias, amigo. Vamos entonces a repasar un poquito las ideas fuertes de estos pasajes que revisamos ya la semana pasada, simplemente para redondear esas ideas y destacar un par de cosas que me gustaría y que quedaron pendientes la semana pasada.
En primer lugar, veíamos, ¿cierto?, cuál era el deseo de Pablo expresado de manera explícita, es decir, con todas sus palabras y todas sus letras en estos párrafos que leímos. ¿Qué es lo que él desea o lo que anhela? Él desea ir a verlo y confortarse con ellos, compartir con ellos como hermanos en Cristo. Muy bien, excelente. Pablo desea entonces visitar la iglesia de Roma, ¿cierto? Y él dice para que puedan edificarse mutuamente. Pregunta, ¿por qué Pablo cree que no solamente él va a ser de edificación para los romanos, sino que ellos también van a ser de edificación para él? ¿De dónde tendrá Pablo esa idea? ¿Qué creen ustedes? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo creo, Vive, que es lo mismo que nos pasa acá a nosotros. Nosotros somos hermanos en Cristo y el Espíritu y Dios opera en cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, y yo creo que esa, como, no sé si energía, no sé si me voy a poner místico como con esa palabra, pero ese poder yo creo que es tan grande que el Señor en su misterio, en su forma quizás de actuar, Él bendice también, o sea, el cuerpo es edificado con las experiencias que cada uno vive también. Entonces, como lo hemos visto aquí muchas veces, de repente una experiencia que vive alguna persona acá le puede servir a otro, o algo que yo puedo comentar de repente a una persona le hace sentido, y creo que así el Espíritu Santo también va utilizando al cuerpo, a los distintos hermanos, en poder edificarnos mutuamente. Entonces yo creo que Pablo, a pesar de que es como una figura súper potente y todo, pero él también era ser humano, entonces él sabía que yendo a la iglesia, yendo a Roma a visitar a sus hermanos, esos hermanos iban a comentar de repente, oye, hemos sufrido persecución, hemos sufrido esto, Dios nos está ayudando en tal cosa, nos está fortaleciendo, y eso evidentemente iba a ser de mucha bendición para él. Muy bien explicado, amigo. Coincido plenamente con lo que tú estás mencionando, porque precisamente creo que lo que Pablo está acá de alguna forma mostrando es que hay una finalidad en la comunión de los hermanos. La comunión de los hermanos no es una cuestión arbitraria que nació porque, no sé, a algún pastor en algún momento de la historia se le ocurrió que la iglesia tendría que reunirse. La verdad es que la reunión es, en el fondo, una sistematización de algo que ya estaba, digamos, en el ADN de la iglesia, que es la comunión. Es decir, que los hermanos se congreguen, se junten para ser mutuamente edificados, para ser mutuamente fortalecidos. Esta suerte, ¿cierto? Como de, que sonó un poco místico, pero en realidad no tiene que mística, tiene que ver con que el Espíritu Santo obra, ¿cierto? El Espíritu de Dios se mueve en medio de la comunión de los hermanos. Es básicamente cómo Dios planificó o pensó este cuerpo. Y por eso la forma en la que la palabra de Dios se refiere a la iglesia es como un organismo vivo. Porque en realidad eso somos. Cuando nosotros nos juntamos, empezamos a hablar de Dios, empezamos a edificarnos con la palabra del Señor, verdaderamente Dios empieza a obrar en nuestros corazones y a animarnos. Por tanto, lo que Pablo está diciendo cuando él dice que quiere ir a Roma para ser mutuamente confortados, él lo que está diciendo es que en el fondo quiere ir a cumplir y es como a vivir la experiencia que todo hijo de Dios debería vivir cuando va a la iglesia. No es como que nosotros vamos a la iglesia y nos fuimos igual como llegamos. O fuimos como agentes secretos, ¿cierto? No teniendo ganas de hablar con nadie, no teniendo ganas de conversar con nadie, ojalá nadie me salude, ojalá nadie me moleste, y nos quedamos ahí, cantamos un par de alabanzas, pero bueno, escuchamos, pero bueno, y luego nos vamos y listo. Eso fue como que cumplí la cuota, cumplí con la formalidad de ir. Pero hubo verdaderamente edificación, no solamente para mí, sino que edifiqué yo a mi prójimo, compartí yo con mi prójimo y animé su corazón en la palabra, fortalecí al que está a lo mejor débil, consolé al que está a lo mejor pasando necesidad. Estoy verdaderamente cumpliendo el ministerio del cuerpo de Cristo, que es esto de confortarnos mutuamente. Entonces creo que es una muy buena pregunta, porque creo que pone en perspectiva la idea de la comunión. Dios a nosotros nos manda tener comunión, pero es precisamente por esto, porque Él dejó diseñado este cuerpo de Cristo y por tanto, lo uno un poco con lo que hemos hablado varias veces ya, hoy en pandemia tenemos que nosotros tener
es como acoger el desafío de ser cuerpo de todas formas, a pesar de las distancias y a pesar de la falta de cierto de presencialidad. ¿Cómo podemos usar los medios de gracia que Dios nos ha dado, como las redes sociales, ¿cierto? Como la tecnología, para que estas distancias físicas se acorten y verdaderamente nosotros podamos ser edificados mutuamente? Estamos pidiendo a lo mejor oración constantemente o estamos batallando los procesos solos. Dios de todas formas nos ha dejado el cuerpo de Cristo. Y este anhelo de Pablo, fíjense que uno podría decir, es el apóstol. Es un hombre que ya lleva a lo mejor rato de ministerio. A lo mejor uno podría llegar a pensar ilusamente que él ya no necesita del cuerpo de Cristo, que a lo mejor eso es una necesidad para los que están iniciándose en la iglesia o los que son nuevos en el evangelio, aquellos que recién se convirtieron. Pero lo cierto es que la edificación de la iglesia es un deber de todos y una necesidad de todos, del que lleva un día en la vida cristiana o el que lleva toda una vida. Todos nosotros somos edificados y por tanto ninguno de nosotros en algún momento se gradúa, por decirlo de alguna forma, de esta necesidad. No es para los principiantes, la iglesia o la congregación, es para todos. Pablo lo tenía claro y creo que también de alguna forma sus palabras nos comunican eso. Ahora, lo siguiente que me gustaría para repasar, porque esto es algo que ya hemos esbozado la semana pasada, pero para seguir, hay algo en el versículo 14 que creo que es muy interesante que Pablo menciona. ¿Quién podría leer, por favor, el versículo 14 nuevamente? ¿Leo yo? ¿Ya? ¿Sí? Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ya. Pregunta, ¿cómo se está calificando Pablo a sí mismo? Como un deudor. Como un deudor. Ya. Uh-huh. ¿Qué pasó ahí? Pablo estudió en la escuela con Gamaliel, con el CAE, y ahora debe el CAE, pidió el Fondo Solidario, está en DICOM. ¿Por qué es deudor, Pablo? ¿De dónde sale esta expresión, deudor? ¿Cuáles son sus interpretaciones o cómo leen esta parte? ¿Qué creen? ¿Sí, Elías? Quizás tiene que ver con que Pablo había sido llamado a ser apóstol para los gentiles, entonces por eso se mencionan los griegos y no griegos. Ya, interesante. ¿Podrías explicar por qué piensas que esa es la respuesta? ¿Cuál sería la explicación? Sí, o sea, no puedo. Lo que pasa es que con los griegos y no griegos, uno obviamente entiende que se refiere a los gentiles, es decir, a las personas que están fuera del lazo sanguíneo, que no son descendientes de Abraham en el fondo, descendientes sanguíneos, reitero. Entonces, cuando él dice que es deudor, quizás se refiere a la tarea que el Señor le encomendó a él, a predicarle a este mismo grupo étnico, que en el fondo, cuando habla de griegos y no griegos, me imagino que se refiere a la esfera no judía de todo el Mediterráneo, por decir, los que hablan latín. Pucha, en ese tiempo habían varios pueblos ahí poblando el Mediterráneo, era una ensalada, y Muy varios bien. idiomas también. Entonces, yo creo que se refiere a eso. Ya. ¿Y cuál sería, ya, está súper bien la explicación que da Elías. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Pablo se refiere a sí mismo o se califica a sí mismo como deudor? ¿Cómo es que Pablo se siente deudor? ¿Qué sería sentirse deudor primero? ¿Qué creen ustedes que es una persona que dice estar en deuda o ser deudor? Si pudiéramos a lo mejor empezar por ahí. No sé si quizás porque él persiguió a los cristianos antes y a lo mejor él siente que tiene una deuda con las personas de por qué él en realidad actuaba de una manera que en ese tiempo él no se daba cuenta, pero después que conoció a Cristo se dio cuenta que en realidad lo que él hizo estuvo mal. Entonces a lo mejor pienso que podría ser por ahí, ¿o no? Ya, es una muy buena interpretación, o sería una buena hipótesis, ¿cierto? Uh-huh. Mira, Pablo la verdad es que se portó tan mal en su vida antes de cristiano, que ahora él tiene que hacer mérito, por decirlo de alguna manera. Él se siente, ¿cierto?, en deuda con esta comunidad a la que tanto dañó. Podría perfectamente ser esa una explicación plausible. ¿Qué otra explicación podríamos dar? ¿Sí, papá? Está silenciado por si acaso, si es que estás hablando ya. Tienes que activar tu micrófono. Ok, ahí sí. Lo que veo yo en la escritura es que habla el Señor de la redención. Redención viene del concepto de comprar.
¿cierto? Pagar un precio por. Y la palabra del Señor dice que Cristo pagó el precio por la iglesia, redimió, o sea, compró. Ujú. Y cuando Pablo se refiere, ¿cierto?, a la deuda, está hablando a la deuda del pecado perdonado por Dios. Entonces, él es un deudor de Dios. Por eso que él cuando se presenta como un siervo, como un esclavo. Entonces, está en deuda con Dios y Dios le encomendó la tarea de ir y predicar este evangelio a todas las naciones. Ya. Muy buena hipótesis también. Tenemos la de la Marce, hipótesis 1, ¿cierto? Pablo se portó tan mal que ahora se siente en deuda con esta comunidad. La que menciona mi papá sería la hipótesis 2, ¿cierto? Donde Pablo en realidad ha sido comisionado por Dios y por tanto él está en deuda con Dios, producto de que él ha sido santificado, ha sido salvado y por tanto le debe algo a Dios. Y en este caso sería su servicio. Buena hipótesis también. ¿Cuál otra sería una razón o una explicación a este concepto de ser deudor? ¿Qué creen ustedes? ¿Se les ocurre alguna otra? ¿Cómo interpretarían esta parte? Díganme si no se les ocurre para que no esperemos, y no se preocupen. Yo los dejo pensar, pero si no, no hay. Sí, Tere, ¿cierto? Sí, Tere. Estás silenciada por si acaso, tienes que activar tu micrófono, recuerda. Todavía sigue silenciada. Lo siento. Todavía sigue silenciada. Ahí sí. Ahí sí. Que el evangelio es para todos, así lo veo yo, porque él dice griegos, no griegos. Eso. Ya, el evangelio es para todos, y muy bien. Griegos y no griegos es como decir para chilenos y no chilenos. En la Él dice sabios y no sabios, o sea, los para de acá, todos. ¿cierto? Y en la otra entra todo lo demás. Entonces, en realidad, sí, Pablo está haciendo, como podríamos decir, el concepto de que el evangelio ya no es solo para judíos, ¿sí? Eso sería una forma de explicarlo. Pero Así la lo veo. pregunta es, ¿por qué se dice a sí mismo deudor? ¿Se le ocurre alguna otra razón? Ay, a mí una, pero muy simple, Ya, que no sé si tiene mucho sentido, pero como que a lo mejor no los había, como que tenía pendiente ir a Roma. Quizás no había ido antes y había ido a otro lado porque, o sea, es que no me sé todo como en orden ni de memoria, pero probablemente quizás había ido a entregar otras cartas antes o a otros lugares. No ya. sé, Ya, como algo es una buena hipótesis también, hipótesis número 3, ¿cierto? Pablo ha ido a tantas partes y les debe a los romanos. Es como, oye, le di regalo a todos mis amigos y te quedé debiendo el regalo a ti. Entonces a ti te debo la carta, a ti romano, ¿cierto? A ustedes chiquillos. Bueno, la verdad es que lo que ustedes mencionan, uno podría verdaderamente concluirlo o deducirlo dependiendo, ¿cierto?, del contexto. Pero si nosotros nos vamos al versículo 15, yo creo que ahí está la clave para la interpretación correcta del versículo 14. ¿Quién podría leer el versículo 15? Yo puedo leer. Ya. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ya. ¿Cómo se denomina Pablo a sí mismo en el versículo 15? ¿Cómo se califica? Como un deudor. En el versículo 15. Como que él está dispuesto Él está dispuesto. ¿A qué? a anunciarles el evangelio, a ir allá, Ya. viajar. Pues también Pablo dice, yo soy deudor a griegos y a no griegos, ¿cierto? A sabios y a no sabios, y por eso estoy dispuesto a predicarles el evangelio. Entonces, unamos estas dos ideas. Por una parte, Pablo está en deuda. ¿Con quién está en deuda Pablo? Como dice ahí, con griegos, con no griegos, con todos, con sabios, no sabios, o sea, como con Muy todos. bien, está en deuda con todos, es decir, con la humanidad, podríamos decir, ¿cierto? Estoy en deuda con la humanidad.
Porque estoy en deuda, entonces Pablo dice, yo estoy pronto o dispuesto a predicar el evangelio. Lo que nos debería entonces llevar esto es a responder, Pablo, ¿por qué tú te sientes deudor a la humanidad y esa deuda te impulsa a predicar el evangelio? La respuesta es esta, porque Pablo recibió una comisión para predicar el evangelio. Entonces, hay dos formas prototípicas en las que nosotros podemos adjudicarnos una deuda. Yo puedo endeudarme cuando yo voy y pido prestado algo a alguien, ¿sí? Supongamos, ¿cierto? Yo voy donde la Astrid y le digo, Astrid, por favor, préstame 1.000 pesos, y la Astrid me dice, claro, y me pasa 1.000 pesos. Yo le debo a Astrid 1.000 pesos. Pero esa no es la única forma en que yo puedo deber, o no es la única forma en la que yo puedo contraer una deuda. También puede suceder que Astrid me diga, ¿sabes qué, Felipe? Yo necesito que tú le entregues esto a Elías. Yo te voy a dar 1.000 pesos. Y le digo, ok, Astrid, súper. Tú me das esos 1.000 pesos y yo le debo estos 1.000 pesos a Elías. Yo he sido comisionado para entregar estos 1.000 pesos a Elías. Entonces, lo que Pablo está explicando acá, cuando él dice que él es deudor, él no está hablando de que él está en deuda con los romanos, porque la salvación es una deuda que nosotros no podemos pagar con nuestro Dios. Y él no dice que él es deudor con Dios. Si se fijan bien, él dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Pablo, pero ¿cuándo tú eres deudor de los griegos? ¿Cuándo le pediste prestado algo a alguien? No. Lo que pasa es que Pablo entiende que el evangelio le fue dado no para que se quedara con él callado, sino que para que lo entregara. ¿Se entiende? Cuando alguien recibe una comisión, está recibiendo una responsabilidad que podríamos decir que es en realidad una imposición. Es como, si yo te estoy enviando, tú debes ir, debes cumplir tu deber. Si yo te estoy dando el evangelio, si Jesús nos está dando su evangelio, su buena noticia, su palabra, entonces Pablo está entendiendo realmente su ministerio. Porque él dice, yo debo ir y hablarles. ¿Van entendiendo acá? Entonces la pregunta es, ¿cómo está visualizando o cómo está viendo Pablo, cómo está él analizando su situación delante de Dios? ¿Cómo entiende él su posición ante Dios? A partir de estos dos versículos. Que está, o sea, como que todo el tiempo que él tiene debe aprovecharlo al máximo para predicar, porque para eso fue enviado. Entonces, yo creo que él piensa, es como cuando, no sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado en alguna oportunidad que yo digo, oh, en realidad he aprendido de la Biblia, pero me falta tanto, tanto, que en realidad como que me tengo que apurar porque no sé hasta cuándo voy a tener ese tiempo. O sea, como que uno tiene que, en verdad, tratar de aprovechar todo lo de la palabra de Dios y ser diligente con eso. Entonces yo pienso que Pablo, quizás él veía y decía, en realidad los días van pasando, por decir así, y yo tengo que seguir en esto. O sea, Muy bien. tenía como apremio por eso. Exacto, muy bien, se siente apremiado, es una muy buena respuesta. Giselle, ¿quieres complementar algo? Sí, yo creo que él le da una suma importancia, urgencia y diligencia. Siente que son como esas tres cosas que son importantes y lo prioriza en relación a lo que se le comisionó. Para él es importantísimo que la comisión que le dieron, digamos, lo que le pidieron que hiciera, es de diligencia, tiene que ser hecha rápida. Eso es lo Muy que bien. creo. Me gustaron los tres adjetivos que dijiste. Excelente. Ahora, una pregunta quizás para nosotros. ¿Creen ustedes que esta comisión, este envío, es exclusivo para Pablo? ¿Qué creen? ¿Solo él debería sentir esta presión, responsabilidad, esta sensación de diligencia? ¿Qué creen? No, todos. Para todos nosotros. Todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Cristo, entonces debemos predicar el Evangelio cuando, o sea, siempre, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Ya, muy bien. ¿Qué más? Que todos somos llamados a la comisión de entregar el Evangelio a todos. O
sin discriminar como su raza, su idioma, o no sé si es una persona con la que nos relacionaríamos habitualmente o no. Entonces, es un llamado que en el fondo Dios les hace a todos sus hijos, pero que quizás no todos lo llevan a la práctica de manera tan habitual. Muy bien. ¿Quién podría leer, por favor, Mateo 28, 19 y 20, para que complementemos esto que estamos diciendo ahora? Mateo 28, 19 y 20. Es un versículo o un par de versículos bien conocidos para nosotros. ¿Quieres leer tú? Sí. Ya. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Este es un pasaje que yo creo que muchas veces lo predicamos o muchas veces lo hemos escuchado, ¿cierto? Que se denomina incluso en la jerga cristiana como la gran comisión, como las palabras de Jesús enviando, comisionando a sus discípulos y que de alguna forma también son palabras para nosotros. Para unirlo con lo que estamos hablando y con lo que estamos revisando en Romanos, creo que es justo decir entonces que Pablo, si bien él tiene un ministerio específico, ¿cierto?, a los gentiles y fue llamado por Dios, la verdad es que no es un ministerio distinto al nuestro. Dios también a nosotros nos ha llamado a sus caminos y a dar a conocer su palabra. La diferencia probablemente que podemos encontrar entre la vida de Pablo y nuestras propias vidas no tiene que ver con la comisión, porque la comisión es la misma. Muchas veces es con la actitud que tenemos en nuestro corazón hacia esa comisión. Y aquí es donde tenemos que poner entonces un poco de énfasis. A Pablo, Dios no le dio una especial comisión. ¿A qué me refiero? No lo hizo sentir de manera específica más deudor que el resto. No es que Pablo, como era más perseguidor de la iglesia, ahora él tiene que hacer más méritos para estar en la vida cristiana. Entonces, Pablo, tú vas a tener que dedicarte 100% a la obra. No es así. Pablo fue alcanzado y él está cumpliendo el ministerio, pero nosotros hemos sido alcanzados y debemos cumplir nuestro ministerio. No importa si no éramos perseguidores de la iglesia. Y no importa si no vamos a andar por la vida misionando. Eso quiere decir que no vamos a ir viajando al extranjero, ¿cierto? Y a lo mejor no voy a ir a la China o a lo mejor a la India. Pero eso no significa que yo no pueda misionar en mi contexto inmediato, en mi familia, en mi colegio, en mi universidad, en mi trabajo, en mi círculo de amistades, etc. Entonces, la única diferencia entre Pablo y nosotros es que nosotros podemos observar que Pablo ha entendido, ha internalizado su deber como vida cristiana. Él ve la vida ahora y la evalúa, como muy bien decía Marcia hace un ratito, ya no entendiendo la vida como, hoy tengo toda la vida para gastarla en lo que yo quiera y en algún momento dejaré algún fin de semana para la iglesia, algún fin de mes, algún momento me dedicaré quizás en un retiro de 3 días, de 2 días. No, lo que Pablo está haciendo es concebir su vida vertebrada, articulada por una vida misional. Es comprender que todos nuestros días acá en la tierra son una bendición de Dios y una oportunidad para expandir su reino y para enseñar a otros la palabra de Dios. Pues ahora vendría una muy buena pregunta. ¿Qué pregunta podríamos hacernos ahora? ¿Creen ustedes? ¿Estamos realmente haciendo lo que Dios nos manda como creyentes? Y esa es una pregunta de aplicación. ¿Cómo está nuestro corazón con esto? ¿Estamos realmente, en primer lugar, entendemos que Dios nos llamó? Porque a lo mejor podría ser que no sabíamos que Dios nos llamaba. Entonces ahora Dios nos dice, no, yo te llamé. Y te llamé para hablar el evangelio. Ya, Señor, soy llamado por ti. Soy desafiado por ti a enseñar a otros, a ministrar a otros, a llevar tu palabra. Y la pregunta que viene a continuación entonces, ¿lo estoy haciendo? ¿Me he dedicado? Ahora, no es algo que yo deba hacer, digamos, como algo particular o especial, sino que es parte de nuestra vida. Debemos entenderlo como parte de nuestra dinámica. Así como cada uno de nosotros tiene patrones, ¿cierto? Y ciertas conductas ya, podríamos decir, tan naturalizadas que forman parte de nuestro día a día, como lavarnos los dientes, lavarnos la cara, almorzar, ¿cierto? Vestirnos.
oramos por nuestro prójimo, compartimos la palabra, cuando conversamos con nuestros amigos, nuestros hermanos, estamos atentos a ver alguna puerta de entrada para contarles del Evangelio, contarles esta buena noticia, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que la palabra del Señor nos habla acerca de Cristo. Si no lo hemos hecho, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Será que en nuestro corazón hay temor? ¿Será que hay vergüenza? ¿Será quizás que hay, en realidad, desinterés? ¿O que no estamos valorando lo que Dios hizo por nuestras vidas? Porque la verdad es que muchas pueden ser las razones por las cuales nosotros no compartimos el Evangelio. Pueden ser varias a la vez. Es bueno examinar nuestro corazón y decir, Señor, ¿qué me está pasando? La verdad es que yo puedo hablar de cualquier tema, menos de ti. No me interesa. Estoy en alguna conversación y nunca me voy a esforzar por llevar la conversación hacia ti, porque en realidad no formas parte de mi conversación. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en mi corazón, Señor? Es una muy buena pregunta que hacer y examinar nuestro corazón ante el Señor. Padre, ¿por qué me da tanta vergüenza hablar de ti? ¿O por qué me da tanta flojera? ¿O por qué me da tanto temor? Puedo hablar acerca del aborto, puedo hablar acerca de política, puedo hablar acerca de educación y puedo hablar un montón de cosas. A lo mejor incluso me puedo enemistar con harta gente hablando de las cosas que creo cuando creo que son justas, pero no estoy dispuesto a enemistarme por ti. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estoy valorando? ¿Qué mi corazón está anhelando? ¿Qué es lo que mi corazón está exaltando por sobre otras cosas? No tienen que responder ahora, pero creo que es una muy buena forma de examinar nuestro corazón. Y probablemente yo creo que si pudiéramos nosotros determinar la razón por la que Pablo comprende o ha llegado, ¿cierto?, a esta comprensión de lo importante que es para él compartir, tanto así que se autodenomina como deudor, es porque él verdaderamente está lleno del Evangelio. Porque es imposible que nosotros nos llenemos de esta buena noticia y que la reacción lógica en nuestro corazón, ¿cierto?, regenerado por el Espíritu Santo, no sea otra que ir y hablar a toda criatura de lo que el Señor es capaz de hacer. Porque una vez que Dios viene a nuestras vidas, irrumpe con su presencia, que viene con santidad, que viene con transformación, que viene con su palabra, que empieza a nutrirnos, que empieza a transformar nuestras vidas, es imposible que no lo hablemos. ¿Se han enamorado ustedes alguna vez? Esto es una pregunta personal. ¿Han sentido enamorados, enamoradas? Una de las cosas más como básicas del enamoramiento y una de las más lateras para los que están rodeando a esa persona que se enamoró es que esa persona no va a dejar de hablar de quién se enamoró. Es una cuestión así como ya hasta un poco latero para el resto. Oye, ya deja de hablar de ella, deja de hablar de él, ya estamos chatos, porque una persona, cuando nosotros amamos a alguien, cuando nosotros estamos como ilusionados con alguien, ¿cierto? Cuando estamos como, nuestro corazón está conmovido, empezamos a hablar, empezamos a contar acerca de ella. Oye, a él le gusta esto, a ella le gusta esto, mira, hizo esto, mira, me dijo esto, me divertí tanto. Y todas las cosas, ¿cierto? Las vamos recordando porque uno disfruta no solamente a la persona, sino que hablar de la persona y contar de la persona. Pero cuando nosotros estamos en una relación con Dios, a veces nuestra relación es como súper fría. Y a veces es una relación súper distante. ¿Estamos realmente amando a Dios si nunca hablamos de Él? ¿Si nunca aparece en nuestras conversaciones? ¿Si nunca aparece, ¿cierto?, en nuestras dinámicas de relaciones? Es para pensarlo, es para reflexionarlo. Porque un corazón que ha sido verdaderamente tocado por el amor de Dios va a irradiar ese amor de forma natural, de forma, podríamos decir, como muy cotidiana. No va a ser un gran esfuerzo. Quizás al principio va a ser un poco extraño cómo hablo de esta persona a la que no puedo ver, pero que amo, ¿cierto? Cómo hablo de esta persona, este personaje tan importante, cómo digo bien su palabra. Pero es algo que se va a ir dando paulatina y naturalmente en el corazón que ha sido visitado por la gracia de Dios. Por tanto, Pablo acá no está actuando en contra de su naturaleza, sino que está actuando de acuerdo a su naturaleza. La naturaleza de un hijo de Dios va a buscar hablar a otros del Evangelio. Y por eso Pablo dice, yo soy deudor a ustedes, yo debo a todas las personas el Evangelio. Y por eso dice, estoy pronto para anunciaros el Evangelio. Yo estoy dispuesto. Estoy
tan contento con hacerlo, tan dispuesto a hacerlo, que en cualquier momento yo me voy para allá y les quiero hablar el Evangelio. Eso es lo que significa estar pronto. Es como, estoy ahí expectante a poder hacerlo. No es como que Pablo está con la actitud de como, ¡ay, qué lata! Ya, si ya se me viene fin de mes, tengo que viajar, entonces los tengo que ir a ver, bueno, será. No, el ser pronto está hablando, ¿cierto?, de un corazón entusiasmado, de un corazón que está motivado. Por tanto, motivación, entusiasmo, son características de un corazón que ha sido visitado por la gracia del Señor. Ansioso podría ser, ¿cierto? Lo que pasa es que la ansiedad para nosotros a veces tiene una connotación negativa, por eso no me gusta tanto usarla en ese contexto, pero entusiasmo y motivación creo que todos entendemos que verdaderamente es algo, ¿cierto?, positivo. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Alguna duda o reflexión que quisieran hacer? ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿O continuamos? ¿Sí, papá? Bueno, la comisión, como tú mencionaste recién, según Mateo capítulo 28, está hablando de que nosotros entramos en la misión de otro, por eso somos comisionados. Y la misión de Dios fue enviar a Jesús, y Jesús nos envía a nosotros. Ahora, esa misión que nosotros tenemos que cumplir, la tenemos que hacer con una característica, como la mencionó la hermana, que es la diligencia. Y nosotros no somos muy diligentes para hacer las cosas, o sea, tenemos que reconocernos de repente un poquito dejados. Nos dejamos motivar muchas veces por el miedo o el temor a qué dirán los demás si hablamos de Jesús en un contexto, por así decirlo, de trabajo. Podemos ser tildados de religiosos, de fanáticos, etcétera, y nos impactan muchas veces ese tipo de cosas y que experimentamos nosotros a lo mejor vergüenza o temor por inexperiencia o por falta de convicción a veces. Entonces, entender que tenemos una misión y que debemos ser diligentes en cumplirla. Es como dice la misma escritura cuando Pablo le enseña a Timoteo, le dice que debe predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. O sea, es una misión que nosotros tenemos que cumplir y que a veces no lo hacemos. El problema creo que radica cuando nos conformamos con no hacerlo. Y sabemos que tenemos esta misión, pero nos conformamos en otra ocasión, en otro momento, a lo mejor. Y creo que eso, por ahí pasa el tema de que no cumplimos la misión. Muy bien. Es un buen diagnóstico quizás del corazón, ¿cierto? La falta de cumplir a cabalidad esta misión o de entusiasmarnos con esta misión, de verdaderamente hacerlo de buena gana, con disposición, puede deberse a un síntoma o puede ser un síntoma de algo más profundo en nuestro corazón, que siempre es necesario que vayamos como viendo, revisando. Vamos a unirlo con el versículo siguiente. ¿Alguien podría leer el versículo 16 y 17 para seguir avanzando? Yo lo puedo leer. Ya. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Pablo inicia este versículo 16 con una conjunción específica, con una palabrita específica. ¿Cuál es esa palabrita? ¿Por qué? Porque, muy bien. ¿Para qué sirve el porque? ¿Qué ideas conecta? La idea anterior. La idea anterior, pero ¿de qué manera? Porque yo puedo siempre completar ideas, pero las puedo poner sumando ideas, anteponiendo ideas, ¿cierto? O sea, hay muchísimas palabras que yo puedo usar para unir ideas. Causalidad. ¿Cómo unen las ideas? Causalidad. Sí, como ¿En qué sentido? ¿Qué significa eso?
significa que lo anterior sucede, o sea, le da un sentido a lo anterior como la razón. Ya, muy bien. Es decir, lo anterior tiene una razón de ser y esa razón de ser va a ser explicada ahora. ¿Se entiende? Entonces, lo que viene a continuación del por qué es una causa de lo anterior. Es lo que impulsa lo anterior, lo que motiva lo anterior. Entonces, ¿qué es lo anterior? Para que nos quede bien claro. ¿Se entendió la pregunta? Sí, perdón, se Lo refiere al anterior. versículo 15, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo anterior que está mencionado en el versículo 15? Es de compartir el evangelio. Muy bien. Pablo dice, yo estoy pronto para anunciar el evangelio. Y uno podría preguntar, pero Pablo, ¿por qué estás pronto para anunciar el evangelio? ¿O qué te motiva para anunciar el evangelio? Entonces Pablo dice, mi motivación, mi impulso, mi causa o la razón por la que yo lo hago es porque, ¿y qué dice el versículo 16? ¿Cuál es esa razón? Dice que es el poder de Dios. No, antes que eso, Dice, perdón, ¿porque no me avergüenzo de eso? no me avergüenzo. ¿De qué cosa? Vergüenza. Del Evangelio. Del evangelio, claro, porque uno podría decir, lo que pasa es que Pablo está pronto a predicar porque Pablo no tiene vergüenza. Y uno podría pensar, no, es que Pablo entonces tiene el don de la palabra. Lo que él tiene entonces es que él está capacitado para hablar en público. Por eso no lo hace, porque no se avergüenza. Pero no es lo que está diciendo. Él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Pregunta, ¿qué significa entonces que Pablo esté diciendo como razón de lo anterior que él no se avergüenza del evangelio? ¿Qué creen ustedes que significa eso? Que considera que el evangelio es todo lo que es, pues santificador, es lo mejor que le podría pasar a un ser humano en la vida. O sea, el saber las buenas noticias que hay para la humanidad es lo mejor que la gente podría escuchar. O sea, no había algo mejor. Entonces él está tan convencido de que lo que él va a ¿cómo se dice?, anunciar es algo que va a bendecir a la humanidad. Ya, muy bien. O sea, él tiene tanta seguridad en este mensaje que está dispuesto entonces a hacerlo. Muy bien, a transmitirlo. Víctor dice lo mismo, tiene seguridad en aquel que lo envió, o sea, en Jesús. Muy bien. ¿Qué dice Delia? Porque reconoce que tiene poder transformador, porque transformó su corazón por experiencia. Ya, interesante. O sea, Pablo tiene una experiencia personal con este mensaje. Por tanto, eso lo podríamos decir como previene, ¿cierto? O impide que él sienta vergüenza del evangelio. Pregunta, ¿qué significaría sentir vergüenza del evangelio? ¿Cómo lo interpretan ustedes esa palabra? No reconociendo a Cristo quizás de forma pública. Ya, quizás como cierto eso de... Como reservándolo en la intimidad, como para los cercanos nomás. Como los agentes secretos del evangelio. ¿Se han encontrado con eso o no? Que uno nunca supo que era cristiano porque no lo dicen, andan calladitos así, oran con un ojo abierto para que nadie se dé cuenta. ¿Ha pasado? ¿Tendrá que ver con eso? ¿Qué más significará no me avergüenzo del evangelio? Sabe, porque lo ha vivido, de que lo que uno le va a predicar a la persona es real, es verdadero, tiene poder, como decía la Delia. No es algo que uno le diga, no sé, por decir, no sé, clama al Señor y el Señor diga, no, sabes que no me interesa lo que le pasa a tal persona. No, uno sabe que realmente Dios, cuando uno está en necesidad, Él dice que no desecha a nadie, que clama con un corazón dispuesto. Entonces uno está convencido de que sí, Dios va a acudir a ese corazón si se arrepiente y bueno, y todo lo que uno le cuenta, ¿verdad? Muy Entonces bien. yo creo que es eso, que uno sabe, está convencido de eso. Lo cree. Porque para nosotros la palabra avergonzar, ¿cierto? Tiene esta idea como de algo que nos da profunda inseguridad, ¿no es verdad? ¿Cierto? Cuando uno siente una vergüenza, es como una pena la vergüenza. Es una pena de sentir, ¿cierto? De sentirnos abrumados, sentirnos expuestos, sentirnos vulnerables. Es una forma de pena, en el fondo, la vergüenza. Pero la palabra en el original
no tiene que ver mucho con esto de avergonzarse como nosotros lo entendemos ahora, ¿cierto? Como pasar por un momento incómodo, un pasar por un momento donde nos sentimos vulnerables, sino que tiene que ver con la palabra escandalizar, que es como ofender. Entonces, si nosotros pudiésemos hacer como una podríamos decir como paráfrasis de este versículo, Pablo podría decir, yo no me escandalizo del evangelio. Yo no me ofendo del evangelio. Entonces ahí cambia un poquito más el significado porque se torna, ¿cierto?, un poco más preciso. No es simplemente no me da vergüenza el evangelio, ¿cierto? O yo tengo la personalidad para hacerlo porque tengo seguridad, sino que Pablo está diciendo esto no me escandaliza. Pregunta, ¿qué significará escandalizarse de algo? ¿Qué creen ustedes que Pablo estará queriendo decir? ¿Sí, Elías? Para mí tiene que ver con, bueno, en todos los tiempos el evangelio siempre ha sido contracultural, ¿cierto? Y en esos tiempos yo creo que era quizá un poco más extremo de la sociedad en la que gozamos de vivir hoy en día, pues, hablando de esta esfera occidental en la que está Chile. Claro. Entonces, para otras personas con otras religiones, seguramente era como, no tan solo sonaba loco que hubiera un solo Dios y que él hubiera tenido un hijo y lo hubiera mandado y se hubiera hecho hombre y todo eso, sino que hubiera sido literal una ofensa a sus propios dioses, a sus propias creencias y a su estructura social en el fondo. Entonces a lo mejor Pablo está diciendo, el evangelio no es eso, o sea, a mí no me afecta que los demás me vean como una ofensa o que se escandalicen por lo que yo digo. Ya, súper, muy bien, Elías. Cuando hablamos de que Pablo está diciendo, yo no me escandalizo del evangelio, ¿cierto? No me avergüenzo, en el fondo no me ofendo del evangelio, lo que Pablo está puntualizando es que en primer lugar el evangelio es profundamente avergonzador o ofensivo para nuestra sociedad. Una sociedad donde el ser humano es el centro, un mensaje que nos dice que nosotros no somos el centro del mundo, que la vida no se trata de nosotros, que todos somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, es profundamente ofensivo. El mensaje del evangelio, como muy bien señalaba Elías, es contracultural. Y no lo era solo en ese momento donde había muchos dioses, sino que también lo sigue siendo, y quizás un poquito más hoy en día, donde nosotros somos ya los nuevos dioses, ¿cierto? Y donde nosotros somos la medida de todas las cosas. En una sociedad donde se impulsa la idea del autoconcepto, la idea de la posverdad, donde cada uno tiene su propia verdad, donde tú siempre estás correcto, donde tus impulsos y tus deseos son los que deberían guiarte. Que venga un mensaje de un Dios santo que diga que lo que tú sientes está mal porque es pecado, porque viene de un corazón pecaminoso, donde te diga que tú no eres suficiente, que tú nunca vas a ser suficiente porque tú necesitas un Salvador. Un mensaje donde te diga que tú no puedes contra tu propio pecado y que necesitas que alguien venga y te salve, eso es profundamente ofensivo. Pero Pablo dice, yo considero este mensaje, yo escucho este mensaje y no me escandalizo, no me ofende este mensaje. Pero Pablo, ¿por qué no te ofende? Si este mensaje te está tratando mal, te está rebajando, te está humillando. Pablo dice, sí, no me avergüenzo, no me ofendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este mensaje? ¿Cómo lo cataloga Pablo? ¿Qué poder de Dios? Salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Pablo no se ofende con este mensaje? ¿Qué es lo que él cree de este mensaje que dice, yo no me puedo ofender, yo no me puedo escandalizar de este mensaje? Esto no es algo que me hiera profundamente y que me deje mal. ¿Cómo lo ve Pablo? Como la opción a la salvación eterna. Como la opción a la salvación eterna. ¿Sí? ¿Qué dice Víctor? Es quizá la identidad firme que tiene Pablo con Dios. ¿Terminaste? No, ya, sí. Pero de acuerdo al versículo, Víctor, de acuerdo al versículo 16, como de acuerdo a las palabras de Pablo, porque acá no tenemos que
no tenemos que deducirlo, él lo está explicando explícitamente. Lo que tenemos que tratar de hacer es entender lo que él dijo directamente. De acuerdo al versículo 16, ¿por qué Pablo no se ofende por este evangelio? ¿Cómo él lo considera este evangelio? No alcanzó este. ¿No hay problema? ¿Los demás cómo lo ven? O sea, yo creo que él no se avergüenza porque sabe que es verdad que el ser humano es pecador, que el ser humano, que sus deseos son pecado, que el ser humano se siente el centro del universo y que eso no es así. O sea, él sabe que eso es verdad, que no es algo que no le ocurra a todo ser humano, porque todos están en pecado. Entonces él está consciente de eso y dice, por eso no me avergüenzo, porque esto es real, es verdadero. Muy bien, pero ni siquiera es el foco el solo hecho de que sea real o que sea verdadero, porque hay algo en la descripción que él hace del evangelio que es específica, que nos debe alentar. ¿Sí, Gise? Porque él habla del poder de Dios. Ya, ¿y cuál sería la relación ahí que él está haciendo? Para tenemos una salida que la provee Dios mismo para poder no seguir en esa situación de como estar apartados de Dios por nuestro pecado. Bien, no sé si la Gise quiere terminar de elaborar lo que estaba diciendo. Yo siento que él realza el poder de Dios que tiene para salvarnos a nosotros. En el fondo le da el carácter de un Dios poderoso en salvación, que él es el que toma la iniciativa de salvarnos con su poder. Eso siento yo. Ya, bien. Víctor, ¿levantaste la manito de nuevo o se te quedó levantada? No, se quedó levantada, perdón. Sí, ningún problema, ningún problema. Bien, cuando Pablo está diciendo yo no me ofendo del evangelio, yo no me escandalizo del evangelio porque es poder de Dios, lo que Pablo está poniendo como razón fundamental o fundacional, ¿cierto? O elemental para el hecho de que en su corazón no se produce como un escozor, como una rabia, es precisamente que en esta profunda humillación u ofensa al ser humano es cuando el poder de Dios se exalta de manera más potente. Porque lo cierto es que el mensaje del evangelio sí ofende, el orgullo humano. Sí ofende, entre comillas, el mal llamado autoestima humano, la egolatría humana. Pero es cuando nosotros somos más profundamente humillados, es cuando observamos el poder salvífico de Dios. ¿Se entiende? Porque cuando nosotros nos vemos con nuestros ojos reales, nuestra condición absolutamente necesitada de un Salvador, como tal, la palabra lo expresa y nos dibuja y nos retrata, es cuando podemos ver cuánto poder Dios ha tenido para salvarnos. Entonces Pablo dice, no importa que este mensaje me humille, no importa que este mensaje me rebaje, yo no me avergüenzo, no me escandalizo. ¿Por qué? Porque este mensaje me salva. Porque Dios expresa su poder a través de este mensaje tan poderoso, tan potente, que es capaz de salvarme a mí, que estaba tan perdido. Entonces, como yo sé que este poder es tan grande, me está salvando, yo entonces lo anuncio. ¿Se dan cuenta de la consecución? Yo sé lo que Dios hace a través de este mensaje, porque soy consciente de mi condición. Y mi condición me lleva entonces a glorificar a Dios, exaltar a Dios por su salvación, porque me haya alcanzado, y entonces yo ahora voy y anuncio el evangelio. Entonces, si tuviéramos que revolver un poquito y quizás preguntarnos, bueno, ¿por qué Pablo está tan pronto a entender que tiene que evangelizar a otros, que tiene que anunciar a otros? Es precisamente porque entiende el mensaje del evangelio. Si yo comprendo el mensaje del evangelio, voy a anunciarlo. Porque el evangelio me va a obligar, me va a motivar, me va a mover de mi comodidad y me va a llevar a anunciarlo. Si yo no conozco el evangelio, me voy a quedar de brazos cruzados, pero si lo empiezo a conocer, es como que yo me enciendo en fuego, empiezo a arder. Cuando yo veo lo que Dios hizo por mí, cuando yo observo lo que la palabra de Dios me revela de su salvación, la obra de Jesucristo en la cruz,
la obra del Espíritu Santo en mi corazón, yo automáticamente me empiezo a encender en llamas y empiezo a hablar a otros, a compartir a otros este evangelio, que profundamente hiere el orgullo humano, pero en ese herirnos nos salva. En ese mostrarnos nuestra condición nos levanta. Nos dice, sí, tú no puedes, pero yo estoy aquí. Sí, tú eres débil en tu pecado, pero yo te voy a salvar. Sí, tú estabas destituido de mi gracia, pero yo te doy misericordia. Entonces, cuando Pablo explica este mensaje, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, hay una riqueza enorme y profunda en esto. Su reacción a este mensaje no es de enojarse. No es de decir, oye, que lata este mensaje, ¿viste? Este mensaje me baja la autoestima, este mensaje todo el rato me está diciendo que yo no soy suficiente. Todo el rato este mensaje es como en contra de mi salud mental, de mi salud emocional. Pablo dice, no, todo lo contrario, es poder de Dios para salvarme. Este es el mensaje que yo necesitaba. Yo no necesitaba que me dijeran que yo podía. Yo no necesitaba que dijeran que soy un campeón. Yo no necesitaba que me dijeran que yo tengo la verdad en mí, que tengo que buscarla en mi interior, que tengo que seguir mis instintos o mis placeres o mis deseos. Yo necesitaba que me dijeran que estaba perdido en mis delitos y pecados, pero que había un Salvador que me amó y murió por mí. Eso es lo que Pablo está explicando. Dígame, Gise, ¿qué quiere compartir? Muy cortito. Hay un versículo que dice que el Señor se engrandece en nuestras debilidades. Es cuando Él... ¿Qué versículo es ese de la Biblia? Te lo digo al tiro, tampoco me lo sé de memoria, pero lo busco. Ah, perfecto. Ya no importa. Sí, por último después, porque dice que el Señor en nuestra debilidad se engrandece, donde Él se enaltece. 12:9. 2 Corintios 12:9. Ya, eso quería... Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es lo que Pablo dice. Cuando habla de su aguijón, sí. Bien. Gracias. Ahora, si se fijan bien, Pablo establece, podríamos decir, una suerte como de categoría de nuevo, una vez más. ¿Quién entra dentro de este plan de salvación de Dios? De acuerdo al versículo 16 al final. ¿Quiénes se benefician de este poder transformador? ¿A quién va dirigido este mensaje? A todos los que creen. Muy bien. A todo el que cree, y ahí están judíos primeramente, dice él, porque son los primeros que recibieron la palabra, ya, solo por eso, no porque sean los primeros en la fila porque son más importantes, no, es porque los que primero recibieron la palabra, esto es orden cronológico, no de importancia, y luego también al griego, es decir, cuando ya el mensaje se expandió a todas las naciones. Cuando Pablo dice griego, nosotros sintándonos ahí, a lo mejor usted no tiene un apellido griego, yo tampoco lo soy, pero yo estoy dentro de ese griego ahí, ¿cierto? Usted ponga ahí chileno, ¿ya? Tiene permiso para tachar la Biblia y ponga al chileno también. ¿Alguien había levantado la manito o no? ¿Sí? ¿La Gise? ¿Levantaste la manito? Yo levanté la mano. ¿Sí? Porque quería decir, es que me acordé de una frase de Timothy Keller que lo explicaba que hay ciertos regalos que son humillantes de recibir, y entonces él decía que, por ejemplo, si en un intercambio navideño me regalaban a mí un libro sobre cómo bajar de peso, o sea, un diagnóstico, ¿no? Y no deja de ser un regalo. Entonces, al final, pues él hacía el símil con el evangelio, o sea, que para recibirlo sí es necesario tragarnos nuestro orgullo, ¿no? Porque finalmente el evangelio viene con el diagnóstico de que uno es pecador, que uno necesita salvación, y que uno no puede salvarse a sí mismo. Entonces solamente quería compartirlo. Muy bien, muchas gracias. Qué buen ejemplo. Es como cuando a uno le regalaban, ¿cierto?, una colonia o un jabón. Era como, ok, esto es como una indirecta, ¿cierto? No, está muy bien. Versículo 17, ¿quién lo puede leer, por favor? ¿Sí? Papá, ¿quieres leerlo? No, quería, Felipito, hacer un pequeño alcance al tema del escándalo o escandalizar. ¿Sí? Resulta que Jesús, antes de ir al Calvario, le dijo a sus discípulos: ustedes se van a escandalizar de mí, porque lo que Jesús vivió fue una humillación muy grande. Entonces ellos se iban a avergonzar de tener un maestro que iba a pasar por una humillación semejante.
Entonces, el tema de Pablo es que en aquel tiempo ser cristiano era realmente avergonzante, era una vergüenza, porque ese maestro que había venido con un mensaje tan potente había sido hecho maldito, porque la cruz era una muerte de maldición. Entonces, para el medio ambiente donde él estaba desenvolviéndose, ser cristiano era una vergüenza. Y por eso que él reafirma esto, dice, yo no me avergüenzo. ¿Y por qué no se avergüenza? Porque había conocido el poder de Dios para salvación. Ahora, evangelio quiere decir buena noticia. Entonces, él no se avergüenza de la buena noticia que trae salvación. ¿Y a quiénes? A todos los que creen. Y ese es el evangelio condensado que menciona Juan en el capítulo 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el Evangelio, la buena noticia que Dios trajo salvación, vida eterna para todo el que cree. Eso quería decir. Súper, muchas gracias, papá. ¿Quién puede leer el versículo 17 entonces para que vayamos terminando? Yo pido. Ya. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya. Hay un concepto que acá está siendo introducido entonces por Pablo, que es el de justicia. ¿Sí? Entonces, si se fijan bien, dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Pregunta, ¿qué significará eso? Que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Que el Evangelio muestra la justicia de Dios. O nos enseña, por decir así, ahí podemos saber cuál es la justicia de Dios. Muy bien. Es decir, que existe la justicia de Dios, pero esa se hace evidente o se muestra, se hace patente en el Evangelio. Incluso, podríamos decirlo, se explica en el Evangelio. ¿Sí? Entonces, esto es muy bueno. ¿Por qué? ¿Qué entendemos ustedes y yo por justicia? ¿Qué es la justicia, si tuvieran que definírmela? ¿Sí, papá? Justicia, en un término sencillo, es darle a cada uno lo que se merece. ¿Darle a cada uno lo que se justo. merece? Ya. Sí. Esa podría ser una buena definición. Víctor pone ahí en el chat que es equidad. Ya, esa sería quizás una visión, ¿cierto?, de justicia. Ser equitativo. ¿Qué más sería ser justo? ¿O qué es la justicia? Si tuviéramos que explicarlo con sus propias palabras. ¿Qué esquema activan? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de justicia? Así como pagar la deuda o lo justo según nuestras acciones. Ya, una justa retribución, ¿cierto? Claro. Bien. ¿Qué más? ¿Los demás? ¿Se les viene algo a la mente? Si viene un niño de 5 años y le dice, papá, mamá, tío, tía, ¿qué es justicia? ¿Usted qué le diría? ¿Qué le explicaría? Ah, la justicia es esto. ¿Qué diría? Como dijo tu papá, pues darle lo que corresponde a cada uno, según merece, no sé. Ya. Darle a cada uno lo que merece. Que la justicia igual en cierto modo como que busca mantener como un orden a nivel de sociedad, con lo que también decía tu papá de como, no sé, si alguien hizo algo X malo, en proporción va a tener que pagar tal cosa, o si alguien hizo algo bueno, proporcionalmente quizás va a tener otra retribución. Ya, muy bien, muy bien. ¿Sí, Gise? ¿Como pecas paga? Se me vino solamente. Ya, sería una explicación un poco oscura, ¿no? Como decirle a un niño que... ¿Dónde está ese versículo? Así que piénsalo. Está el espíritu de la explicación, creo que ahí está el espíritu. Bueno, la palabra justicia para nosotros
desde nuestra visión actual, puede estar permeada de muchas connotaciones, ¿sí? Algunos de nosotros podríamos definir la justicia en torno a nuestro sistema legal. Entonces podríamos decir, mira, la justicia se trata de una serie de reglas, ¿cierto? Y mandatos que nosotros tenemos que cumplir o ante quién tenemos que comparecer en caso de alguna infracción. Alguno quizás que haya tenido una experiencia con la justicia diría, ¿sabes qué? La justicia en Chile en realidad va a castigar al que no tiene dinero y el que tiene dinero se va a poder salir limpiecito porque va a poder pagar. La justicia en Chile está desequilibrada. Algún otro podría decir, mira, ¿sabes qué? La verdad es que no existe la justicia, sino que existe como especies de acuerdos donde nosotros como sociedad nos ponemos de acuerdo para retribuir a ciertos crímenes, ciertas dificultades. Alguno podría decir incluso que su concepción de justicia es distinta a la del otro. Entonces, por ejemplo, Víctor decía equidad, que cada uno reciba lo que necesita. Otro diría no, que cada uno reciba lo mismo. Eso es para mí lo correcto. Y si se dan cuenta, los términos van variando, van adquiriendo como distintas sutilezas en cuanto a su significado, porque están permeados de nuestra experiencia de vida, de nuestro tiempo, la época en la que vivimos, de la filosofía que nosotros tenemos y que cargamos, ¿cierto?, como individuos. Pero lo interesante es que Pablo acá está hablando de una justicia en específico. ¿Cuál es? La de Dios. La de Dios. Entonces ya esto nos da una pista a lo que Pablo está hablando. Pablo no va a hablar del sistema legal. Pablo no va a hablar de la justicia humana, que puede ser muy diversa, sino que va a hablar de una justicia en específica, que es la justicia como una extensión de un atributo de Dios, que es que Él es justo. Como Dios es justo, Él obra con justicia. Por tanto, la justicia de Dios, o sea, la justicia que es distinta a la que tú y yo conocemos, distinta a la que tú y yo hemos experimentado, o la que encontraríamos en un sistema humano, se está revelando, ¿dónde? Dice Pablo. En el Evangelio. En el Evangelio. O sea, la única forma que nosotros tenemos para entender al Dios justo es cuando comprendemos esta buena noticia. Fíjense bien. O sea, yo voy a entender lo que significa que Dios sea justo cuando yo entienda lo que Él revela en esta buena noticia que se llama Evangelio. Entonces, la definición de justicia que Pablo está, podríamos decir, como entrando en terreno, no está definida acá, sino que está señalada solamente. Pero la va a definir en los capítulos que siguen. ¿Por qué? Entender qué significa ser justo o que Dios sea justo, solo lo entendemos cuando entendemos todos los conceptos que están involucrados en lo que significa el Evangelio. Cuando yo entienda quién es Dios y entienda quién es el ser humano y cuál es la condición del ser humano. Entonces, para la próxima semana, nosotros vamos a entrar en terreno, porque ¿qué es lo que vamos a empezar a entender a lo largo de Romanos? Es la justicia de Dios. ¿Qué significa que Dios sea justo? ¿Qué significa para nosotros seres humanos que Dios sea justo? ¿Cómo podemos entonces lidiar con esa justicia? ¿Qué esperanza tenemos nosotros frente a esa justicia de Dios? ¿Cómo Dios nos hace justos de nuevo con Él? Entender la justicia de Dios va a ser parte del proceso entonces de ir entendiendo y descubriendo esta carta. Termino con esto, dice entonces, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, vamos a hablar de eso la próxima semana, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces con esto dejamos un poco ya hecho el nexo para la próxima semana, porque ahora va a ser como una especie, ¿cierto?, de cambio de tema. Bueno, ¿por qué Romanos 1, del versículo 18 en adelante, empieza a pintar un panorama tan feo sobre el ser humano? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene todo que ver. Porque cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la justicia de Dios. Y para entender la justicia de Dios, necesitamos entender la condición humana. La condición humana da luz a la justicia de Dios. Hace brillar, destaca la justicia de Dios. Pero necesitamos primero adentrarnos en la oscuridad de lo que significa ser humano.
Bien, vamos a quedar hasta acá entonces, estamos justito en la hora como yo les señalaba, si hay alguno que se tuviese que retirar porque tiene algo que hacer, puede irse, pero me gustaría que los que pueden quedarse y les gustaría conversar un poquito más, que pudieran hacer sus preguntas, comentarios o reflexiones en torno a lo que revisamos el día de hoy. Tienen la palabra. ¿Con qué se quedan? ¿Qué destacan? ¿Con qué se van desafiados? ¿Con qué se van reflexionando? ¿Sí, Elías? A mí me gustó mucho aprender bien lo de la vergüenza, que tú lo ampliaste más con la traducción, me imagino que literal, escandalizar, porque eso es precisamente lo que provoca en la gente. O sea, lo que hemos venido hablando, porque decirle a las personas que se van al infierno, obviamente no tan directamente, pero es que es eso. No es sencillo, pero ahí está el Señor para poner esa voluntad dentro de nosotros para poder predicar su palabra, porque al final es verdadera y porque es la única salvación. O sea, es como si hubiera un buque hundiéndose y de repente viene un barco, no sé, que a los demás no les parece bonito, pero tú les dices, oye, súbete porque es la única salvación, nos vamos a ahogar, y los demás, no, es que es feo el barco, no me gusta, es como ridículo. Pero lamentablemente sucede mucho. Así que eso es como lo más interesante que aprendí hoy día. Muchas gracias. Súper. ¿Alguien más que quisiera compartir su reflexión? Yo me quedo también con lo que compartía de que en realidad nosotros estamos enviados, igual que Pablo, a predicar el Evangelio y como tú también bien decías, no es necesario ser enviado a otra región, a otro país, sino es que donde uno vive, en el entorno que uno se mueve, uno puede predicar el Evangelio con las personas que se topa en general, en cada momento, cuando uno tiene oportunidad. Y yo así lo veo, por ejemplo, cuando dice la palabra que el Señor ha puesto obras, esas buenas obras de antemano, yo lo veo así, como que el Señor nos da esa oportunidad para poder hablar con personas y hace sensibles sus corazones. A veces sí, a veces no, ¿verdad? Pero no tenemos que desaprovechar esas oportunidades. A lo mejor no va a pasar nada, pero nosotros estamos obligados, como dice, o sea, y somos siervos de Dios, por lo tanto, Dios va a hacer la obra, nosotros solamente vamos a tener que comunicar el mensaje. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí, Astrid? Oye, es difícil como ver con qué me quedo, porque como que todo fue mucho. Pero igual que la Marce, me estoy aprendiendo los nombres. El tema es que en el fondo, claro, pues todos estamos como comisionados sin tener que esperar como la señal divina o algo muy maravilloso, quizás simplemente en el lugar que cada uno está, y que hay que ir por ello. Y lo otro que estaba buscando el versículo, porque tengo que trabajar más esa habilidad de aprenderme algunos versículos, con lo que al final mencionamos de la justicia de Dios, que en Mateo 20 está como una parábola de los obreros de la viña, que al final es como, espero no irme por las ramas, pero claro, como que todos trabajaban distinto tiempo y al final a todos se les daba la misma paga. Y todos encontraban súper injusto eso porque, ¿qué onda? Y al final simplemente dice, pero no tengo yo el derecho de darle lo que yo quiero a cada uno, si yo soy como el dueño del dinero, y en el fondo eso es Dios, o sea, Él va a ver cómo distribuye y Él va a ver cómo, con qué vara va a medir su justicia, y nosotros simplemente tenemos que aprender mucho más su palabra cada vez más y tratar de ir más al pie de lo que dice. Súper, súper. Muchas gracias, Astrid. Víctor ahí pone rescato esto, aquel corazón que ha sido visitado por la gracia de Dios, le habla a otros de las nuevas y no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación, para todos aquellos que creen en la obra de Cristo. Muy bien, Víctor. Excelente resumen ahí, anotadito. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna de sus reflexiones antes de que terminemos? ¿Sí, papá? Mira, lo que yo quiero destacar es que la justicia de Dios no es basada en las emociones o en los sentimientos como la nuestra. La nuestra se deja mucho llevar por lo que siento o por lo que veo en mi entorno. Dios es justo
justo en el contexto de rectitud. Es como una línea recta, no tiene variaciones, no tiene curvas, no tiene cambio. Es así de recto el Señor. Por eso que cuando revela, la palabra revelar es mostrar, ¿cierto? O quitar el velo, muestra su justicia, lo hace por la fe. Porque no podemos nosotros poner a Dios basado en nuestros sentimientos, emociones o en nuestras circunstancias. Creo que Dios es justo y, como lo mencionó nuestra hermana, es también soberano. Y Él basa su respuesta en base a su justicia y soberanía. Súper, muy bien. ¿Giselle? Yo en esta introducción a lo que es el concepto de la justicia, me quedé pensando en base a todo lo que respondimos cada uno desde la mirada que tenía, como que llegué a la conclusión de que la justicia es relativa en concepto humano, y que la justicia divina es perfecta y es completa, y que no hay que no hay justo en este mundo, que solo hay un solo justo, y es Cristo y el Señor. Y como que claro, tú la introducción la hiciste así, pero yo llegué con esa conclusión en base a lo que había estudiado antes en algún minuto, y cuando tú lo preguntaste y tú hablaste de estas diferencias semánticas, de cada uno tenía alguna concepción como diferente de acuerdo a la mirada y la experiencia, llegué a que en alguna vez alguien me habló del Evangelio con respecto a la justicia, también por vivencias que uno tiene que aplicar a veces, y la forma en la cual uno tiene que alinearse a cómo es el Señor, que el único justo es el Señor. Entonces, no existe ningún justo, ninguno. Aunque uno lo quiera definir de una manera correcta, no existe. Entonces, como que la justicia es relativa. Y el Señor es justo, perfecto y soberano. Súper. Es una buena conclusión, Gise, precisamente porque una de las cosas con las que nosotros nos enfrentamos en el desafío de leer la palabra de Dios es precisamente que nosotros vamos con nuestras definiciones a la palabra. Decimos Dios es amor, entonces nosotros vamos con nuestra definición de amor y decimos, Dios es así. Pero es distinto saber qué dice la palabra o cómo define la palabra amor, cómo la palabra define libertad, cómo la palabra define santidad o justicia. Entonces va a ser una buena forma de meternos, ¿cierto?, ahí a navegar en lo que la palabra del Señor nos va mostrando y lo que el Evangelio nos va diciendo de la justicia, y puede ser que sea como algo que ya sabemos, pero puede ser también algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados o pensamos que se trata. Súper, muchas gracias a todos por conectarse, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por este estudio y, bueno, invitados todos para la próxima semana entonces para seguir estudiando Romanos. Padre amado, gracias una vez más te damos porque tu misericordia es verdaderamente inagotable. Te agradecemos, Dios, porque cada vez que tu palabra nos habla, Señor, tu palabra nos desafía, tu palabra nos alienta, tu palabra remueve nuestro corazón y también va sacando esas durezas, esas costras que muchas veces han hecho, esas corazas que hemos formado, Señor, en contra de ti y de tu amor. En esta hora te queremos bendecir y te queremos alabar, queremos glorificar tu nombre y queremos pedirte, Señor, que tú tengas misericordia y nos ayudes, Señor. Ayúdanos, por favor, como Pablo, comprender por qué es que tú, Señor amado, nos has comisionado a este privilegio, Señor, de dar a conocer tu palabra. Ayúdanos a comprender, Señor, que así como Pablo, debemos estar entusiasmados, debemos estar dispuestos y debemos estar prontos para ir y hacerlo con diligencia, Señor. Recuérdanos que los tiempos son malos y ayúdanos a aprovecharlos, sacar el mejor provecho al tiempo. Y también en esta hora, Señor, te queremos pedir también que tú sigas ilustrándonos, Señor, y que nos sigas enseñando. Sobre todo te rogamos para que en los estudios venideros, tu palabra, Señor, que probablemente va a herir nuestro orgullo humano, también, Señor, sea exaltando esa obra que ha hecho Cristo en la cruz. Y que aún en medio de nuestra humillación nosotros podamos ver tu poder actuando, Señor, en nuestra salvación. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias por mis hermanos, mis hermanas que se han podido conectar. Te ruego que renueves sus fuerzas, que los animes, que los bendigas, que te sigas glorificando en sus vidas. Y te rogamos, Señor, que nos guíes para vivir la vida que tú nos llamas a vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, Señor. Amén. Bien, amigos, amigas, un gustazo, como siempre. Igual, Conectarse. igual. Gracias por conectarse un poquito más tarde esta vez. No volverá a suceder, o trataré de que no vuelva a suceder. Gracias, hijo. Y Importa. el Bendiciones. domingo, si Dios quiere, para los que se conectan a Éxodo. Sí. Gracias, Felipe. Muy bien. Chao, chao a todos. Gracias, Felipe.